Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les tenemos un invitado muy especial en el podcast de la residencia. Él es Camilo Álvarez, un mercadólogo de la Universidad del Ceiba en Medellín, quien fue uno de los pioneros de la residencia aquí en Adelaide. De hecho, él fue una de las personas que me abrió los ojos a mí, a este mundo de los medios, de dar información por internet gratuitamente, de la residencia en Adelaide. Es una persona que estimo mucho, una persona que admiro y es un gran referente en la comunidad colombiana en Australia. Recuerda que el podcast de la residencia, la regla es solamente te puedes sentar en la silla de la residencia donde tú estás sentado si ya eres residente. 190, 491, 189, partner visa, talento, refugiado, inversionista, etc. Camilo, muchas gracias por estar acá. Jorge, muchas gracias por la invitación. Estoy por acá muy contento de hacer parte del podcast de la residencia. Un poquito nervioso porque generalmente estoy del otro lado, soy quien hace las preguntas, entonces muy expectante de qué me vas a preguntar y de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy todos los temas están sobre la mesa, Camilo, hoy te vas a destapar con el mundo. Mejor dicho, se va a poner esto bueno. Vamos a hablar un poquito sobre tu camino a la residencia, sobre cómo fue que llegaste a Adelaide, porque cuando tú llegaste acá pues no era tan popular, tú fuiste uno de los pioneros, aunque ya habían colombianos, latinos que estaban acá, pues tú fuiste uno de los que empezó a correr la voz y vamos a hablar también de tus planes ahora que ya muy pronto vas a aplicar la residencia full permanente, porque hoy tienes la residencia regional y en un año eres elegible a la 191 y de ahí pues al pasaporte azul. Vamos a hablar de todos esos planes. Entonces, Camilo, empecemos. ¿Por qué llegaste a Australia? ¿Por qué llegué a Australia? Bueno, esto es una pregunta bastante interesante porque me hace devolver en el tiempo por allá en el 2016 cuando llegué a Australia por primera vez. Todo empezó porque estaba en Colombia trabajando para la universidad en la que estudié, estaba ejerciendo el marketing y tuve la oportunidad de irme de intercambio para Perú. Muchas veces la gente decía, ¿intercambio a Perú? ¿Por qué? Si la gente se va a intercambios a otros países como, no sé, Alemania, Australia, ¿por qué Perú? Pues resulta que en ese momento se dio una oportunidad profesional en donde hice una pasantía de 3 meses en la Universidad Nacional de Perú para trabajar en marketing en esta universidad. Y cuando estaba allá en Perú, tuve la oportunidad de compartir con un grupo de amigos y de compañeros de la misma universidad de muchas nacionalidades. Entonces estaba con amigos de Hong Kong, tenía compañeros de República Checa, de Suiza, mejor dicho, de todo el mundo. Yo era el único colombiano y pues la verdad es que ahí fue que me di cuenta que era el que menos sabía inglés. Entonces yo creo que eso fue como tremenda aterrizada como a una realidad que yo desconocía, porque yo creía que tenía algunas bases de inglés del colegio, de la misma universidad, de cursitos que uno hace por allá en Colombia, pero al estar como expuesto a este entorno tan internacional fue que descubrí que en realidad pues no tenía inglés. De una u otra forma como que me la rebusqué y me hice muy amigo de algunas de las personas pues del grupo que estaban viviendo la misma experiencia. Resulté súper amigo de un parcero de Hong Kong y como hablábamos a punta de señas, eso era seña, traductor, abrazos, como buscábamos la forma de comunicarnos, pero pues básicamente esa fue como la primera necesidad y fue la forma en la que me di cuenta que el próximo viaje que iba a ser para pues mejorar el inglés. Y ya entonces entrando en toda esta información de Australia, doy con una agencia de estudios, la agencia de estudios me ofrece Australia como destino y pues decido venirme a Australia. La forma en la que me vine a Australia inicialmente fue como muy diferente a lo que creo que en estos momentos la gente hace, porque la gente se documenta mucho sobre los diferentes países, ya hay más youtubers, hay más fuentes de información. En el momento en el que yo me vine totalmente ciego. Yo dije como que me voy para Australia y la gente me decía, pero eso no está muy lejos. Y pues lo que yo pensaba siempre cuando la gente me decía que eso está muy lejos era como que si soy capaz de llegar a Australia, que se dice que está tan lejos, soy capaz de llegar a cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que esa fue como la primera motivación principal, el idioma y pues el saber que era un lugar lejano como que lo hacía más interesante para mí. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones? Porque entiendo que llegaste fue a Melbourne. Sí, yo llegué a Melbourne en agosto del 2016. Antes de llegar a Melbourne tuve un viaje a Nueva York de 1 semana y media a visitar familia. Entonces pues en Nueva York estuve como súper sorprendido. Imagínate por allá uno saliendo de Bello, Antioquia, acostumbrado por allá a montar en el circular y no sé qué.
Y bueno, los viajes que había hecho en Sudamérica eran a países pues de una u otra forma muy similares a Colombia. Entonces ya cuando llegué a la Gran Manzana para allá en Nueva York, estuve súper sorprendido porque pues empecé a mirar como rascacielos, no sé, como que un montón de experiencias totalmente nuevas en comparación de los diferentes viajes que había hecho antes y también pues a lo que había vivido en Colombia. Entonces, cuando se acabó ese viaje en Nueva York, que ya llegué a Melbourne, Melbourne me pareció un pueblo. Yo dije, ¿qué pasó acá? Porque pues como tenía la imagen de todos esos edificios de Nueva York, yo estaba imaginándome que Melbourne iba a ser una ciudad así de grande, y pues en realidad el Melbourne que me tocó fue como un Melbourne en construcción, porque Melbourne de 2016 a Melbourne de 2024 es totalmente diferente. Diferentísimo. Si yo que acabo de llegar de Colombia, casi, estuve ausente 2 años de Australia y me parecía como Nueva York. Total, lo que pasa es que ha habido como un boom de la construcción muy grande y de una u otra forma puede que me esté adelantando a las preguntas que se vengan, pero el haber llegado como en ese momento en el 2016 fue muy positivo porque ese mismo boom de la construcción hizo que la forma pues, de encontrar trabajo y de generar un ingreso fuera como bastante fácil, por lo de que pues estaban construyendo mucho y pues que hayan construcciones implica que se requieran personas para trabajar en la misma construcción. Entonces, eso te iba a preguntar, uno de tus primeros trabajos, entiendo, fue en limpieza de sitios de construcción. Sí, ese fue como uno de los primeros trabajos, los trabajos pues muy basados en networking. Yo creo que esto pasa en Australia, pasa en Colombia, pasa en cualquier parte del mundo. El tener contactos siempre es una ventaja, y en este caso pues como he sido un poco social, llegué a hacer amigos y a preguntarle a todo el mundo por allá contactos y hacer llamadas, y pues de una u otra forma empecé como a generar estas primeras horitas de trabajo en construcción. Estuve en diferentes roles en construcción, limpieza de construcción y demolición. Demolición me pareció súper duro porque se me cayeron las 2 uñas de los pies, de los dedos gordos de los pies, porque pegué como la primiparada de ir a trabajar sin botas. Y pues un amigo que yo creo que en algún momento va a ser invitado para tu podcast, Alejo, que es Alejo Radi. Él era como el manager, el supervisor de esta obra, y yo creo que él creyó que yo estaba muy contextualizado con la forma pues en la que se trabajaba acá, y pues yo ya que había montañerito por allá de Colombia y a trabajar sin botas, y pues claro, a la semana los 2 uñas de los pies caídas del trabajar pues ahí como en construcción. Wow, ¿y el inglés ahí se practica en la construcción? Depende. Yo a nivel personal lo practiqué mucho, pero es por mi personalidad, porque yo literalmente me iba para allá a hablarle a los traders y les ponía conversa y buscaba siempre como la forma de practicar. De una u otra forma también empecé como a desarrollar cierto liderazgo en las diferentes empresas en las que empecé a trabajar. Entonces ya pasé de un rol, digamos que muy operativo, a tener un rol un poquito más también como de supervisar y de entregarle lo que íbamos terminando al manager de la obra. Entonces yo me iba con el manager en el edificio en el que estuviéramos mostrándole los apartamentos. El manager me decía que había que limpiar ciertos defectos o había que terminar de demoler en tal parte. Entonces esa parte fue un reto muy grande porque no solamente del idioma básico de que no era pues bilingüe, sino también de que el inglés de la construcción es otro inglés. Claro, los de la construcción hablan así. Claro, como, how's it going, mate? Son como muy nasales, como que se tapan la nariz. ¿Y cómo hacías para entenderles? No, pues yo creo que muchas veces es la misma intuición. Ajá. Pero cometí ciertas primiparadas en ese proceso. Entonces me acuerdo que una vez me dijeron como que limpia los skirtings, que los skirtings son como los guardascobas. Yo le entendía como venirse a chorros, que es como square. Entonces yo era ahí como que, yo este señor, ¿por qué me está como, pues, como que... lenguaje Sí. sensualmente cargado? Sí, estabas ahí como un poquito extraño. Ajá, y era limpia los guardascobas. Los guardascobas, y yo era como que... Pues me están cayendo. Sí, yo era como que el partner visa a la vista. Uy, madre. ¿Y pero todavía trabajas en construcción en Colombia? No, eso fue totalmente nuevo. Pues de hecho en Colombia solamente había trabajado por 3 años y pues 100% dedicado al marketing. Entonces eso fue una experiencia muy buena. Y al llegar a Australia a trabajar en construcción, eso
¿Te genera un choque o tú dices, no, me gusta? Pues yo creo que yo soy una persona de hacer como las cosas siempre con mucha actitud, y en el momento en el que decidí viajar a Australia, pues sabía que iba a pasar por experiencias diferentes a las que había vivido. También reconozco que estaba un poco cansado del marketing en ese momento en Colombia, por lo de que pues supe que es trabajar en Colombia, tener una rutina de 7 de la mañana a 5:30, y como era un empleado de abuso y confianza, pues muchas veces ese 7:30 se iba hasta las 9, se iba hasta las 8:30, según como la cantidad pues de eventos y actividades que tuviéramos en el momento. Entonces llegué con la actitud de hacer cualquier cosa, pero siempre tenía claro de que esos trabajos operativos iban a ser mientras que mejoraba el inglés, y ya también como cuando sintiera como ese llamado interior de empezar otra vez como a buscar en lo mío, que era marketing, especialmente el sector de la educación, por lo que trabajaba para una universidad allá pues en Colombia. Y eso fue lo que te llevó a la residencia. Sí. Pero no fue en Melbourne. No, fue en Melbourne. Entonces, ¿tú en qué momento decides, Melbourne no es la ciudad para mí, me toca migrar a otra parte? Pues yo no lo decidí, a mí me decidieron. Ajá. Porque pues Melbourne básicamente en ese momento, y pues tú eres el experto en el tema, sabes que no estaba pues como muy abierta para profesiones orientadas a la administración y al mercadeo. Entonces yo empecé a hacer una investigación con diferentes agentes migratorios. Yo creo que también vale la pena como contar un poquito sobre el momento en el que conocí a Jorge, porque pues yo hice todo mi proceso para aplicar a la residencia con Jorge, y fue básicamente después de un recorrido por ahí con 4 o 5 agentes migratorios, en donde yo no me sentía cómodo con la información que me daban, porque gente de pronto me confirmaba cierta información que yo podía leer en internet, pero otros agentes se la contradecían. Muchas veces sentí que me querían vender una maestría. Entonces, en el momento en el que yo conocí a Jorge, como que ya estaba muy cargado de todo ese tipo de información, y como de la frustración de pronto no encontrar a una persona para poder como encaminarme en este proceso. Entonces recuerdo que lo vi en un grupo de WhatsApp, de tantos grupos que hay por ahí. Alguien lo recomendó, yo es latino, habla español, nunca lo había escuchado, lo voy a llamar. Y lo llamé con una actitud perversa. No sé si te acuerdas de eso. Como que acorcharme, a ver si me hacías una pregunta capciosa. Yo me acuerdo que yo lo llamé como, vea, yo ya investigué, yo ya sé que marketing está en la lista de Nadella, yo ya sé que esto es así, como que yo estaba muy empoderado con mi propio proceso, lo cual es muy positivo, pero digamos que de una u otra forma como que a Jorge le tocó esa descarga de frustración de no encontrar como una persona con la cual me sintiera respaldado para poder como seguir el proyecto de moverme a Adelaide y empezar pues este camino migratorio. Pero tú ya estabas ya como decidido, ya estabas aquí viviendo en Adelaide. En ese momento yo ya había venido a Adelaide un par de veces, ya la había investigado, ya estaba haciendo el cambio del colegio, porque en su momento renové visa en Melbourne y me tocó cancelar para poderme venir acá, pero no tenía agente migratorio y tenía muchas dudas en el proceso todavía, especialmente como en la parte ya como técnica de la aplicación. Entonces, sí, a me ti te acuerdo. tocó pues eso. Un domingo, me llamaste. O sea, aparte de que era un domingo, llama, mejor dicho, como a putear. Entonces sí, fue como un poquito mal hecho en ese sentido, pero pues encontré a una persona muy, muy abierta que me generó mucha confianza. Recuerdo que me dijiste, no, pues ven a la oficina, aprovecha que vas a estar en Melbourne por unos días. Y pues ya fui a la oficina y pues mira, ya tenemos por acá la 491 aprobada. Ya casi como 4 o 5 años de amistad. Y te felicito porque tú le abriste los ojos a mucha gente de Adelaide. ¿Cómo empiezas tú a crear contenido sobre Australia? ¿Qué te llamó a hacer eso? Bueno, yo creo que yo soy una persona muy, muy definida de mis gustos y de lo que me gusta desde muy chiquito. Entonces siempre estuve como entre estudiar periodismo o estudiar marketing. Y como que me había quedado con las ganas del periodismo, como de hacer algo, de comunicar, de expresar, de contar. Y en algún momento decidí abrir Hey Parceros, inicialmente con Héctor. Héctor por ahí tiene un Instagram, para los que no lo conocen es Héctor en Australia. Y hicimos una lluvia de ideas. Dijimos, bueno, hagamos un proyecto en donde podamos poner como la energía a algo personal, porque en ese momento estábamos trabajando pues en construcción y siempre he tenido también como esa chispa de emprender y de tener algo propio.
Entonces, en ese momento él se sumó pues a esta idea e hicimos esa lluvia de ideas en donde dijimos, a usted qué le gusta, a mí qué me gusta y de pronto para qué somos buenos. Entonces, desde ahí surgió la idea de crear un canal de YouTube, lo cual se asoció como bastante a ambas carreras, a la de marketing y a la de periodismo. Yo era la imagen de Hey Parceros y era pues la persona como que iba a hablar y Héctor más detrás de cámaras. Entonces a partir de ahí se generó esta idea. Empezamos a viajar, fuimos a Rusia, fuimos a la India, a Dubái, a diferentes países y nos queríamos enfocar mucho en contenido de viajes y de historias por el mundo hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues todo el mundo empezó a pedirnos información de Australia. Entonces como que hubo una transformación ahí en Hey Parceros en donde ya dejamos de hablar de los otros destinos y nos enfocamos mucho en la vida en Australia, pero porque la misma gente lo demandaba. Recuerdo que en la pandemia, como Australia estaba cerrada, la gente con más ansias querían venir a Australia, que eran los países que había podido controlar la pandemia con mayor facilidad, porque es una isla, pues está aislada, está lejos de todo. Y me acuerdo que en ese tiempo también la gente, en esas ansias, como que empezaron a atearse mucho de Australia y a empezar a consumir los caminos migratorios. Y tú ahí empezaste a hacer los videos sobre, bueno, el camino migratorio en Perth, el camino migratorio en Darwin, el camino migratorio en Victoria. Y ahí empezamos también a formar una amistad, más allá de la relación cliente-agente, ya una relación como de personas en el medio. Y ahí te viralizaste. Es que empezamos como a tener eco con la información por lo de que había muchas personas que estaban en la misma posición en la que yo estaba cuando llegué a ti, de que la información migratoria era como un secreto. Entonces, ese secreto básicamente lo sacamos a la luz, yo creo que los dos, porque utilizamos el canal de Hey Parceros, utilizamos tu conocimiento para que muchas personas empezaran a orientar y supieran que ciertas ocupaciones estaban en demanda en ciertas regiones y a partir de ahí todo empezó como a tomar un rumbo diferente al planificado inicialmente, pero también pues estuvo muy bueno porque le pudimos ayudar a muchas personas a tomar la decisión de moverse de una ciudad a otra o incluso de llegar de una vez a la ciudad que podían llegar, porque pues inicialmente no se hablaba de la residencia. Yo me acuerdo que cuando yo iba a renovar la visa siempre a uno le decían, pues están estos cursos, pero no había como una conversación de este curso te sirve para esto, con este curso puedes aplicar a esta visa. Entonces como que nos abrieron los ojos y pues de una u otra forma los dos estuvimos como muy en ese proceso de abrirle los ojos un poco como a la misma comunidad latina sobre cómo quedarse en Australia y cómo hacer una planificación de renovación de visa de forma inteligente. Y bueno, ¿tú en qué momento decidiste hacer camino migratorio? Bueno, inicialmente no vine pues muy enfocado en la residencia por lo que les contaba de que pues la idea era aprender inglés, pero tuve este cambio en el camino más que todo porque empecé a ver como muchas ventajas de estar en Australia. Y yo creo que la motivación principal incluso no era Australia. A mí me gusta Australia, pero la motivación principal siempre han sido los viajes porque me di cuenta que estando en Australia tenía mucha más facilidad para seguir viajando y conocer otros países. ¿Por qué? Porque es un país que tiene una moneda más fuerte que el peso colombiano. A pesar de que la ubicación está pues, bastante alejada del resto del mundo, los tiquetes salían mucho más económicos de acá, porque la mentalidad de los australianos y pues, de las personas acá en general es muy diferente a la de Latinoamérica. Allá en Latinoamérica me acuerdo que me tocó renunciar 2 veces del trabajo para que me dieran permiso para irme a hacer los viajes que quería hacer. Finalmente, pues como que valoraban mi trabajo y mi rol allá en la universidad y me terminaron ofreciendo licencias, pero la mentalidad en Australia es muy de eso, es como que ve, viaja 2 meses, 3 meses, lo que sea, si de pronto no te guardan el puesto, pues renuncias, llegas, consigues otro trabajo y creo que esa dinámica fue lo que me motivó mucho a buscar la residencia permanente. Y que aquí pues en promedio ganas un poquito mejor. Ah, ¿cierto? claro. Entonces total. te da más facilidad para viajar. Sí. Ok, entonces tú no estabas tanto detrás de Australia como tal, como ese sueño, sino como de las facilidades que te da Australia para ser un ciudadano internacional. Total. ¿Y cuándo decidiste, bueno, voy a empezar mi camino a la residencia? Entonces yo renové la visa en Melbourne, tomé un par de cursos en Melbourne, ya después de que hablamos
y que ya estaba 100% enfocado en Adelaide, pues hice la cancelación de estos cursos allá y encontré un colegio que tenía sede en ambas ciudades, en Melbourne y en Adelaide, entonces tenía la facilidad de estar viajando en uno o el otro. Finalmente ese colegio cerró, ¿Cuál era? entonces se llamaba Trison, Ok. porque te traiciona y lo Wow. cierran. El colegio cerró, entonces ahí es donde digo, bueno, definitivamente ya me voy para Adelaide porque pues quiero empezar a hacer este camino. Ya me vengo para Adelaide. En Adelaide en ese momento había muy poca cantidad de personas de origen latino. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en una charla con la cónsul de Colombia en Australia. Vino acá a Adelaide a visitar. Ella nos decía, los datos que tenemos de colombianos en Adelaide son 800 personas. Y pues en este momento yo creo que Hay por ahí 5.000 para arriba. sí, no es que es más. Entonces, ok. Y ahí tú te viniste para Adelaide y ¿cómo sabías cuál era el camino? O sea, tú dices, bueno, en Adelaide está mi profesión en demanda. ¿Y qué? ¿Cómo hago para obtener ese etiquete? Claro, entonces empecé a documentarme mucho sobre el paso a paso que tenía que seguir para poder obtener esta visa. El primer paso siempre fue la homologación. Creo que, bueno, de hecho, si me vuelvo un poquito, el primer paso es identificar quién es uno. Es como que, ¿qué soy yo para Australia? Entonces fue identificar la ocupación. Yo me acuerdo que yo llegué a Jorge con 3 ocupaciones potenciales, en donde estaba Marketing Specialist, en donde estaba Technical Sales Representative, y pues en definitiva con Jorge analizando el perfil decidimos que la que estaba mejor enfocada era la de Marketing Specialist. A partir de ahí entonces empecé a recolectar toda la información necesaria para poder hacer la homologación. Yo tenía mucho susto de la homologación porque recuerdo que me habías contado de que generalmente para poder homologar marketing se requería una carrera de 5 años. Mi carrera en marketing específicamente era de 4 años. Afortunadamente, cuando estaba en Colombia hice doble titulación, entonces tengo 2 carreras. La segunda carrera era gestión humana y tuve la oportunidad de ir a Colombia, y cuando estaba en Colombia fui a la universidad y me emitieron un certificado con todos los años y todas las materias de las 2 carreras. Entonces yo no sé si de pronto eso fue determinante en el momento de la respuesta por parte de Betaces, y pues ahí me otorgaron la homologación o el Skills Assessment. Yo creo que este fue de pronto el paso más celebrado para mí, porque recuerdo que cuando estábamos haciendo el proceso llegó una información por parte de Betaces en donde decían que ellos no podían evaluar el caso en Fast Track, que yo pagué un dinero adicional para que me dieran respuesta más rápido por el tipo de educación que yo había tenido en la universidad. Por lo que en la universidad en la que estudié no se estudiaba por semestres, sino por módulos, núcleos temáticos. Entonces, cuando llegó ese Skills Assessment, eso fue, mejor dicho, como la celebración. Con guarito y con Sí. todas las de la ley. Tú tuviste, creo que a veces para la residencia tiene que tener un poquito de suerte. Porque inclusive cuando lanzamos tu proceso al Betaces, después el Betaces dijo, si quieres que te evaluemos positivamente a una validación, tú tienes que haber estudiado marketing o comunicación o periodismo o publicidad. No vamos a aceptar tan fácilmente solamente que tengas un pregrado en administración. Y ahí varias personas, ahí a varios les mocharon la cabeza. Entonces, a veces uno está en el lugar adecuado, en el momento adecuado y uno cuenta con un poquito de suerte, pero igual tú te pusiste en esa posición de recibir la bendición. Claro, yo creo que la ley de atracción y estar muy abierto como a todas esas cosas que estaba buscando, porque yo creo que si en la vida he tenido determinación de obtener algo, ha sido la residencia en Australia. Entonces... Y bueno, tienes la validación y listo. ¿Qué sigue? Inglés. Sí, entonces ya superado el tema de la validación, que vuelvo y digo fue como el más sufrido y yo creo que el más celebrado, se dio la oportunidad de cumplir la experiencia en South Australia, porque pues yo ya estaba viviendo acá. En su momento yo estaba trabajando para la agencia de educación. Bueno, yo llegué a Adelaide con trabajo, llegué a trabajar medio tiempo. Yo era asesor de estudios de NetExperience, la agencia de la cual al día de hoy soy socio, y en ese momento pues estaba trabajando medio tiempo, pero con el pasar del tiempo pues el proyecto de Hey Parceros empezó a crecer, empezamos a tener más audiencia
Entonces empecé a tener como unos números más interesantes de cara a la agencia, y yo entré en un proceso de negociación en donde empecé a tener unos ingresos diferentes, ya como hey parcero, sino no como empleado de la agencia, y con la suma de los ingresos que venían de la agencia, más los otros ingresos que generaba por los diferentes canales de las redes sociales, entonces logré certificar la experiencia como independiente en Adelaide. Ese paso fue bastante importante, en donde recuerdo que, bueno, de pronto me estoy adelantando un poco, pero recuerdo que al momento de enviar la expresión de interés, también llegó un requerimiento por parte de SAD Australia puntualmente, en donde pedían el pago de la superannuation, porque yo envié una referencia laboral de la agencia puntualmente, pero pues yo no era empleado de la agencia. Yo simplemente estaba recibiendo unos bonos o unas comisiones por parte de la agencia. Digamos que esto hacía parte de mis ingresos totales, pero no eran pues todos los ingresos que estaba teniendo en el momento. Entonces fue como bastante, también como asustador, y recuerdo que en ese momento hicimos una carta en donde le expresábamos a SAD Australia por qué era importante que me invitaran, pues teniendo en cuenta de que en la posición en la que yo estaba acá era bastante interesante para los otros latinos que estaban viniendo acá, y de una u otra forma era una guía para las personas que estaban buscando como el mismo objetivo, que era quedarse y radicarse pues en el país. Me acuerdo cuando lanzamos tu aplicación, y eso es algo que todavía Adelaida deja hacer, y es que uno les dé una serie de ensayos, llamémoslo así, o párrafos, donde le explicas al Estado el por qué deben nominarte, que es algo que no pasa en otros estados. Por ejemplo, en Victoria es un algoritmo casi que matemático, netamente. A cambio, acá en South Australia, el Estado te permite hacer una postulación más completa, donde le presentas el perfil al Estado y le dices, invítame porque yo contribuyo a tu economía de tal forma, y yo estoy asentado aquí desde hace tanto tiempo y me encanta vivir acá, y mi sueño es ser un residente acá muchos años. Y en tu caso pusimos que el canal de YouTube, pues que generaba interés en el Estado, y básicamente uno se tira de rodillas ante el Estado y le dice, invítame. ¿Y funcionó? Y funcionó, te invitaron a la visa regional. Sí, a la 491. Ahora, ¿tú albergabas esperanza de que te invitaran a la 190? Sí tenía la esperanza, pero la perdí en cierto punto, más que todo porque no acumulé los puntos suficientes para poder enviar la expresión de interés. Por lo de que yo estudié 2 años en Adelaide, cursos de liderazgo. Uno de los cursos era un certificado 4, entonces en ese momento no quisimos tomar el riesgo de reclamar puntos por haber estudiado en Australia. Entonces básicamente los cursos que yo terminé acá, terminé 3 cursos, pero en ese momento solamente había terminado 2, un certificado 4 en business y un diploma en liderazgo. No me sirvieron en lo absoluto para el proceso de la residencia. ¿Y el inglés? Y el inglés, que ahí tú también lo sacaste, y lo sacaste como a último minuto. Sí, claro, yo por eso decía que inicialmente fue la homologación, que ese fue pues uno de los más celebrados. Después de eso me concentré mucho como en la experiencia y en tener toda esa parte de los ingresos listos, porque tenía que demostrar que tenía ingresos suficientes para mantenerme, y que eso fuera equivalente al menos a un part-time, que pues esto lo hice de forma independiente. Pero entonces, como estaba concentrado en estas 2 cosas, dejé el inglés para lo último. Y recuerdo que el programa migratorio estaba cerrado, de la nada abrió y empieza Jorge: Camilo, el inglés. Camilo, solamente te falta el inglés, hacele pues el inglés. Entonces hago yo el booking del IELTS, me voy con un día de estudio. Me acuerdo que estudié como una noche antes de ir a presentarlo, todo confiado. No, pues yo ya llevo acá 4 años, creo que llevaba en ese momento, eso yo lo paso de una. Cuando a los 3 días llega el resultado, me lo tiré. No lo pasé. Recuerdo que me quedó la banda del listening como en 5.5, creo que esa fue la por la cual no pude obtener el mínimo esperado, que eran 6 en todas. Eso es algo común, yo, que la gente a veces, como buenos latinos, a veces sobreestimamos nuestro nivel de inglés. Total. Y en ese momento tú pensaste que tenías mejor inglés del que... No, pues yo creo que el punto vas al estudiar. O sea, yo creí que no había que estudiar el examen, y después descubrí que
usted puede tener el inglés, pero si usted no estudia la prueba, pues no está haciendo nada, porque usted puede tener un muy buen inglés, pero tiene que familiarizarse con el tipo de preguntas. Es un examen en donde hay presión, hay un tiempo estimado para responder cada una de las categorías, hay diferentes tipos de preguntas. Las preguntas son como bien tricky porque te ponen como cascaritas para que caigas. Entonces es bastante importante prepararse para poder presentar la prueba y ojalá con tiempo, no dejarlo para lo último. Pero lo bueno tuyo es que reconociste de que el examen requiere preparación y técnica más allá de un inglés. Claro. Y de una vez entonces ya después de que perdí esta primera prueba, pues digamos que el IELTS no se pierde, pero yo lo veía como una pérdida porque no me servía para poder aplicar. Hice de nuevo un booking a las 2 semanas, me preparé durante estas 2 semanas, paré mejor dicho el mundo, dejé de trabajar, dejé de hacer cualquier tipo de actividad. Yo creo que las personas con las que vivo son testigas de esto. Ellos me invitaban a comer o qué fiesta, un montón de actividades. Yo no estoy estudiando, estoy estudiando. Supremamente enfocado, disciplinado. Meditaciones, hice la meditación del IELTS, que no hice, por Dios, para poder prepararme, para poder obtener esta prueba. Los baños con ruda. Mandé a traer ruda de Colombia básicamente para poderme preparar para el IELTS. Y recuerdo que la noche anterior a presentar la prueba, de verdad, hice una meditación en la que yo decía como que soy mente y cuerpo unidos para poder pasar esta prueba, y fue como un proceso personal bastante interesante porque yo me visualizaba como una persona que ya había pasado la prueba. O sea, yo sabía, voy a sacar lo que necesito, sí o sí, y me pasó una cosa muy loca que yo al día de hoy me sigo preguntando, y es que, bueno, presenté la prueba, todo muy bien. Obviamente uno siempre queda como con el sustico, ¿será que sí, será que no? Pero cuando estaba presentando la prueba, recuerdo que me salió una lectura que yo creo que ya me había salido en los simulacros que había hecho en internet. Entonces yo era, ¿será que es esto? ¿O será que como que me empeliculé tanto que, no sé, como esa ayudita divina llegó y de la nada pude como encontrar las respuestas? Porque yo me acuerdo que leía el texto que tenía en donde tenía que encontrar las respuestas, y yo ya sabía que la respuesta era la A, la B o la C. O sea, los simulacros ayudan, la preparación. Pues en este caso yo creo que era que a mí me salió la misma lectura en el examen oficial que la que ya había hecho en los simulacros. Uh-huh. ¿Por qué no hiciste PT? Porque pagué una clase de PT por un día y dije, no, esto definitivamente no es para mí, soy una persona más espontánea. El PT es pura repetición y pura memoria, entonces en la parte del speaking me sentía más cómodo hacerlo con una persona que hacerlo con un computador. En su momento. Y lograste acumular los puntos, la experiencia, finalmente la última pieza al rompecabezas el inglés, y lanzamos eso. Esto fue en el 2022. Eso fue... ¿O 21? No recuerdo, creo que 21. 2021, sí señor, porque te llegó en el 2022. Eso fue a junio del 2021. Y cuando te llegó la invitación, ¿qué pensaste? Aquí, soy libre. No, eso es un montón de emociones, es como una felicidad muy, muy grande, es como saber que después de tanto esfuerzo y como de tantos pasos que hiciste, estás logrando algo. Y yo creo que uno no sabe también que lo que se viene, muchas veces como que se vive ese sentimiento y esa emoción de una forma muy, muy fuerte, y muchas veces la gente cree que después de que ya se obtiene la visa o que ya lograste estos pasos, como que la vida te va a cambiar así drásticamente, pero desde mi punto de vista, pues toca también prepararte para esa nueva realidad. Que yo creo que a partir de ahí yo tuve un reto bastante grande a nivel personal, y es dejar de ser estudiante, porque estuve con la visa de estudios durante 5 años, entonces como que muchas veces yo estaba viviendo una vida de estudiante. La vida de estudiante, ¿a qué me refiero? Como una vida de pronto un poco más limitada, en donde me tocó como aprender a cambiar como mi cerebro y pues saber que pues sí, ya puedo quedarme acá, puedo hacer vida, puedo hacer planes a largo plazo. Entonces creo que uno de los retos más grandes que yo he tenido en la vida, así para algunas personas suene como dice tan bobo, fue el haber cambiado como mi mentalidad de que ya no soy estudiante y que de una u otra forma pues ya pertenezco a esta sociedad en la que estamos. Ya puedo sentar raíces y empezar a pensar a largo plazo de vivienda o... Bueno, ¿qué quieres hacer ahora cuando tengas ya la ciudadanía? Claro, en cuanto tenga la ciudadanía, yo creo que lo primero que voy a hacer es irme de Australia por un tiempo,
para seguir explorando el mundo. Lo que te contaba inicialmente, la motivación principal siempre ha sido tener una base buena en Australia, pero una base para explorar el planeta, porque igual pues el mundo es muy grande para quedarnos en un mismo lugar. No somos plantas que nacimos enterradas y pues la idea es explorar y conocer bastante. ¿Volverías a Colombia algún día a vivir? No lo descarto. Me parece que Colombia tiene muchas cosas positivas con las cuales me siento muy identificado, que esto es otra cosa que es bastante interesante también en mi proceso personal, porque yo salí de Colombia de pronto como sin que me gustaran muchas cosas de la cultura colombiana. Por ejemplo, yo no soy muy fanático del vallenato, no soy tan fan del reggaetón, de pronto tampoco de la cumbia. La comida pues normal, o sea, sí me gusta obviamente, pero pues no soy así como el super mega fan. Y estar todo este tiempo en Australia me hizo valorar un montón ser colombiano. Ahora sí te mueve un diomedazo. Yo creo que yo aprendí a ser colombiano en Australia, porque yo era como el típico rockerito, como que no, estaba como más en mi propio mundo. Y el estar acá me ayudó mucho como a valorar más la cultura y el entender que somos un país muy diverso y que tenemos un montón de riqueza cultural que de pronto en su momento no entendía y no lo veía desde la misma riqueza cultural que somos. Tuviste que ser de Colombia para apreciar Colombia. 100%. ¿Y ahora? ¿Cuál es el próximo país donde te gustaría sentar raíz? Pues sentar raíz, yo creo que me gusta tener bases. Creo que una de las bases sin duda es Australia, 100%, porque pues, soy muy agradecido con Australia. Otra de las bases es Colombia también, porque la ubicación de Colombia es muy buena, pues la familia, es como pues, sentir como ese amor también de la cultura que nosotros tenemos. Pero al menos en los próximos 10 años me gustaría seguir explorando el mundo bastante. Ahora, algo curioso que tú hiciste hace poco, que yo vi, y es que volviste a trabajar en limpieza después de ser residente. Esas son cosas que uno hace antes de ser residente. Sí. Pero tú volviste a eso, ¿por qué? Porque decidí que este invierno voy a quedarme en Australia. Generalmente yo viajo en el invierno porque no me gusta mucho el frío. Entonces aprovecho para irme a lugares en donde tengamos un mejor clima. El año pasado estuve en Bali, estuve en Japón y pues este año estaba pensando en irme para Corea en junio. Generalmente el 1 de junio Camilo está fuera de Australia. Pero dado que en ese momento mi hermano está en Adelaide y tengo también una prima y mi cuñada, decidí quedarme en Australia durante el invierno. Entonces yo dije, si me quedo en Australia es porque voy a aprovechar el tiempo con ellos, pero también de una u otra forma puedo hacer alguna actividad adicional a lo que yo estoy haciendo. Porque en este momento como creador de contenido y como socio de la agencia, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y de hecho me sale más barato estar en un país más barato, porque sabemos que el costo de vida en Australia es alto. Entonces para mí es mejor estar en Bali, estar en Colombia, por lo de que pues gano en dólares australianos y pues podría gastar en la moneda de dichos países. Entonces digo, si me voy a quedar en Australia, en realidad pues debería de aprovechar la oportunidad de estar en Australia, en donde pues podemos hacer plata también de diferentes formas. Y adicional a esto, estuve en Colombia en diciembre, mucha empanadita por allá y cervecita y que el guarito y no sé qué, y pues me subí como unos 5 o 6 kilos. Es que eso pasa cuando uno va a Colombia, uno tiene que ir preparado con el estómago, con unos kilitos de sobra. Entonces, para combatir esos kilos, decidí empezar a trabajar en limpieza de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Yo me siento súper cómodo y feliz con el trabajo porque salgo a las 8 de la mañana con 10.000 pasos listos y pues con plática también extra. Entonces lo veo como algo muy positivo. El tema con esto es que incluso familiares, amigos me habían dicho, estás retrocediendo, estás devolviéndote a hacer algo que la gran mayoría de personas no quiere hacer. Pues tienes la oportunidad de trabajar en cualquier cosa con la visa que tienes, porque limpieza. Y pues desde mi punto de vista el trabajo en limpieza tiene muchas ventajas. La que te digo de la actividad física para mí es algo muy bueno porque sé que no tengo la motivación de levantarme a las 4 de la mañana para el gimnasio. Entonces como de una u otra forma soy una persona muy responsable, si yo ya acordé que voy a ir a trabajar a las 4, yo tengo la motivación para levantarme a las 4, más que
me están pagando por hacer esa actividad física, y que en ese tiempo también aprovecho para educarme a sí mismo, porque escucho podcasts, como el podcast de la residencia. Súper, o sea que durante tu trabajo de limpieza estás también sintonizado con otras cosas. Sí, estoy en este momento muy enfocado en los podcasts sobre la ley de atracción, sobre crecimiento personal, entonces Súper. soy bastante contento. Eso es otra etapa para ti. Sí. Ahora, ¿tú cuánto llevas en Adelaide como tal? Estamos ahorita en mayo del 2024. Yo creo que llevan a Adelaide unos 5 años. ¿Y cómo ves el cambio? Adelaide ha cambiado bastante. Acá en este momento el estado de South Australia es el estado de mayor crecimiento en el país. Estaba revisando estadísticas hace un par de días, y la construcción, mejor dicho, está disparada. Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo ve porque aquí no hacen los edificios que hacen en Melbourne o en Gold Coast, sino que es pura construcción de casas, hacen suburbios enteros, y por eso es que la gente muchas veces dice, no, en Adelaide no pasa nada, pero en realidad están pasando muchas cosas. De hecho, también leí un artículo hace un par de horas antes de venir al podcast en donde decía que la población de Adelaide se va a duplicar de acá al 2036, y están con unas expectativas de crecimiento bastante grandes, y ese crecimiento se está dando de una forma más acelerada de lo que ellos creían. Entonces la ciudad ha cambiado mucho, pero yo creo que va a cambiar aún más, y un tema que es bastante interesante es que en Adelaide todavía se puede ser pionero. Hace más o menos, yo creo que 2-3 meses, abrió un restaurante colombiano, que en este momento es el único restaurante colombiano en donde te puedes ir a comer una bandeja paisa. Si te vas a Melbourne encuentras 10 alternativas, aquí solamente hay una. Entonces las personas que tienen ese espíritu emprendedor todavía la pueden sacar acá del estadio, digamos que de una forma más fácil, por lo de que no hay tanta competencia. Y con estos cambios migratorios que pasaron el año pasado, donde básicamente le quitaron el derecho de aplicar a la gente desde la visa de estudiante a la residencia, porque tú lo hiciste desde la visa de estudiante. ¿Has visto que ha como disminuido un poquito el interés de inmigrantes de llegar acá? Totalmente. Se ha bajado un poco el interés y el volumen de personas nuevas llegando a la ciudad. Creo que esto es algo natural, que incluso el mismo Estado lo preveyó cuando se hizo como el otorgamiento de los cupos. Sin embargo, yo creo que Adelaide se está posicionando como una ciudad de calidad de vida, en donde se puede llegar de un lugar a otro en 15 minutos, no hay tanto tráfico, atrae mucho a familias, gente que se quiere establecer acá ya con hijos, por lo de que es un poco más económica que las otras ciudades. Entonces sigue siendo interesante para ese tipo de perfiles. De pronto ya no tiene como esa acogida desde la migración internacional, sino que las mismas personas locales de Australia están empezando a venirse acá, porque desde mi punto de vista, por las interacciones que he tenido con los australianos, ellos valoran mucho como ese tipo de vida, una vida más tranquila, sin tanto movimiento, sin tanta gente. Que los precios de la vivienda en Melbourne, en Sydney, en Brisbane están estratosféricos. Y aquí la vivienda es 20-30% más barata. Entonces, el crecimiento que se proyecta South Australia no es tanto por migración, por migración internacional, sino por migración interna de personas de Melbourne, Brisbane y Sydney viniéndose para acá. Camilo, tú vienes haciendo contenido en redes desde el 2019. Hay gente que dice que creadores de contenido como tú no muestran la realidad de Australia. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que muchas veces las personas comentan cosas de su propia experiencia. Entonces hay muchos comentarios que se dan específicamente en TikTok, porque TikTok me parece que es la plataforma más tóxica, en donde hay personas con frustraciones, que no están cumpliendo objetivos, y ellos atacan a otras personas porque están viviendo una situación personal pues, que no está acorde de pronto a su plan o su expectativa. Entonces, yo a nivel personal siempre me he enfocado mucho en dar mi punto de vista, mi opinión, mi experiencia, y acá yo creo que hay algo que yo he intentado como de tener un poquito más de sensibilidad por el otro, y es que yo soy una persona muy positiva. Entonces, siempre cuando he tenido situaciones de pronto de adversidad, en donde pasan cosas que se dan de la forma diferente a la que yo lo estaba planificando, lo veo más como un aprendizaje y busco siempre lo positivo en cualquier situación. Entonces, por eso, como que para mí se me es difícil hacer un contenido muy dramático.
Hay otros creadores de contenido que hacen contenido muy, muy, muy al drama de le sucedió esto y pasó esto y no sé qué. Y así como muy, muy en ese tonito. ¿Negativo? Ni siquiera negativo, sino de generar como una expectativa, incluso con los títulos de los videos muy, Muy muy clickbait. llamativos, muy clickbait, sí. Y yo no he sido como muy de eso porque siempre el enfoque ha sido como mostrar la experiencia positiva y si a alguien le pasan cosas negativas, de una u otra forma mostrar lo positivo de esa situación negativa, porque igual siempre hay un aprendizaje. Hace poco lancé un video con una amiga en donde mostramos la experiencia de que no te inviten a la residencia porque pues no cumplía los criterios que el mismo Estado estaba solicitando y hablamos mucho de sus aprendizajes en Australia, de qué le aportó Australia durante estos 8 años. Obviamente no estamos desconociendo la realidad de cosas que pasan en Australia, pero pues también hay aprendizajes y hay cosas positivas que ella tuvo que aprender durante estos años. Entonces, las personas que muchas veces me escriben que muestran la realidad, yo siempre digo, ¿la realidad de quién? Mi realidad es esta y pues mi punto de vista y mi enfoque es este. Hay personas que se quedan muchas veces en el drama y se quedan en la queja y yo lo que les digo es que la queja, ¿qué te aporta? La queja te va a sacar de la situación, no te va a sacar de la situación. Entonces es una mentalidad en donde muchas veces las personas están esperando como una realidad que pues para mí no es mi realidad y yo puedo entender de que puede ser la realidad para otras personas, pero si tú te quedas en esa realidad pues nunca la vas a cambiar. Porque a ti te salieron las cosas y tú tenías una profesión en la lista y tú pudiste homologar y tú pudiste venir aquí joven. Y a veces también yo veo que cuando nosotros publicamos alguna visa aprobada, nos dicen, ay, pero es que es chef, ay, pero es que es marketing, ay, pero es que es ingeniero, la tiene más fácil. Ah, pero es que llegó a los 24 años. Ay, pero es que los papás, ay, es que el otro, ay, es que el pasaporte tiene pasaporte chileno, puedo llegar en la Working Holiday. Yo no, yo tuve que llegar en visa de estudiante. Siempre hay como que tratar de, en algunos, obviamente es una minoría de las personas, pero tratan de invalidar la experiencia del otro. ¿Y tú cómo combates esos haters? No, la verdad es que yo cuando tengo mensajes de hate, pues a todos les respondo con corazones, porque pues no me interesa como estar engancharme con ellos o en tratar de cambiarles su posición. Yo creo que cada quien está listo en el mundo para recibir lo que quiera y muchas veces son como cosas están haciendo reflecting, que eso quiere decir que pues la persona se está viendo reflejada en sus propios traumas y en sus propias situaciones. Entonces, pues yo tampoco soy nadie como para tratar de cambiarle como la mentalidad a las personas. Yo lo que trato de hacer es de dar mi aporte desde el positivismo, desde las experiencias vividas acá. Obviamente tengo en cuenta el feedback de la comunidad porque de una u otra forma Hey Parceros es lo que es por la misma gente. Entonces cuando veo que hay un tema que la gente me pide, yo me enfoco. La gente, por ejemplo, me decía, cuenta también historias de personas que no lo han logrado, que les ha tocado regresarse. En el canal de YouTube tengo 3 videos de 3 personas que vinieron a Australia y se devolvieron. Pero pues es muy difícil cambiarme mi esencia de lucha y de guerra. Y con relación a la parte que decías ahorita, de que yo soy marketing y que se me dieron las cosas, también yo creo que en cierto punto se dieron como contra muchos pronósticos. Porque como te decía, fui donde muchos agentes migratorios en donde me decían, no, es que marketing no sirve, estudie cocina, estudie carpintería. Y yo fui una persona terca que no se quiso reinventar en Australia y dijo, lo logro con marketing o si no, pues me voy para otra parte. Como te decía, el mundo es muy grande y yo siempre tuve plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z. Y pues si no era acá, yo creo que iba a ser en otra parte porque de una u otra forma estaba preparado mentalmente para esa decisión. No voy a negar de que estoy muy feliz de que se me haya dado en Australia, pues si soy desagradecido, no lo soy. Pero pues lo único que tenemos fijo cuando estamos en Australia con una visa de estudiante, y siempre lo supe cuando estuve en esta visa, es el tiquete de regreso a la casa. O sea, tú no estabas tan enfocado en que si no se me da en Australia, ya me estanco.
tú tenías otros países en mente? O sea, mi energía estuvo 100% enfocada en Australia. Yo estaba programado mentalmente para estar en Australia. Tenía fe en Australia, pero si en Australia no se daba, estaba listo para Canadá o para Europa. Buenísimo. ¿Y tú puedes vivir de las redes mostrando contenido de Australia? En este momento yo tengo diferentes fuentes de ingresos. La gran mayoría de fuentes de ingresos están asociadas a las redes sociales. ¿Cómo se genera dinero por medio de las redes? Creo que cada creador de contenido tiene diferentes estrategias para poderlo lograr. Hay muchos que tienen ebooks, que tienen consultas, que tienen citas y cobran por ellas. Yo a nivel personal me he enfocado en generar contenido de valor en YouTube. Algunos de los ingresos que genero es por medio de la monetización de YouTube. Otros ingresos que genero es por medio de pautas en las mismas plataformas. De una u otra forma, Hey Parceros es una comunidad que es muy específica, en donde puede llegar a ser atractiva para ciertas empresas que le quieren llegar a la comunidad latina en Australia. Entonces esto es una ventaja y es una desventaja. Es una desventaja porque es un mercado muy específico, pero es una desventaja por lo de que es tan específico que de pronto no se llega masivamente como a muchas personas, porque pues no todo el mundo tiene el interés de venir a Australia o de emigrar. Entonces uno de los retos más grandes que tengo es de pronto salirme un poco del concepto de Australia y tener un contenido más global, pero es difícil porque igual pues parte de mi esencia y del mismo propósito del contenido de Hey Parceros ha sido es Australia. Pero como Planeta Juan. Sí. Que ha estado en Canadá tantos años y ahorita ya se le conoce como el viajero. Creo que ese es un buen referente en donde él logró salirse un poco del concepto de Canadá y dedicarse a los viajes, pero me imagino que igual pues sigue teniendo unos vínculos fuertes con Canadá. Adicional entonces a todo este tema de las redes sociales, también tengo otras fuentes de ingresos, como te decía. En este momento pues yo soy socio de la agencia de estudios NetExperience, entonces en la agencia de estudios NetExperience tengo un rol de marketing, donde también tengo un salario. Antes de ser socio de la agencia tenía comisiones por las diferentes personas que hacían el proceso con la agencia, entonces digamos que esto se lo contaba también como un ingreso de Hey Parceros, pero en este momento como soy socio de la agencia ya lo cuento como un ingreso diferente a Hey Parceros. Y de una u otra forma el objetivo mío con esta parte de la economía es diversificarme, porque estamos en una época en la que pues tú puedes hacer diferentes cosas. Entonces mira que ahorita hablamos de mi trabajo en limpieza. Entonces yo puedo ser cleaner y puedo ser creador de contenido y puedo tener un trabajo profesional en marketing. Y también podría comprar un apartamento y vivir de la renta. Entonces estoy en ese proceso de tener más estrategias de diversificación para obtener mayor libertad financiera, porque como te decía, pues mi objetivo es estar por el mundo, viajar y no tener como ataduras en ningún país. ¿Y qué le dirías a la gente que dice, pues Camilo muestra el lado bonito de Australia porque vende cursos? Pues mira, una cosa que ha sido bastante interesante también de ver en la reacción de algunas personas, creo que una minoría, es de que cuando yo estaba con la visa de estudiante, muchas personas se sentían súper identificadas pues porque yo estaba viendo el mismo proceso que ellos están viviendo. En este momento, algunos comentarios, especialmente en TikTok, se van porque ya tiene la 491, solamente quiere vender a Australia, usted vive de eso. Es como que he visto de pronto que algunas personas de pronto no se sienten muy cómodas con que yo no esté ya viviendo ese proceso que viví, que hizo parte del pasado, que fue pues haber estado en la visa de estudios, pero pues el origen de Hey Parceros es un origen muy genuino, por lo de que pues empezó para contar experiencias de Australia y en su momento pues no tenía la oportunidad de ser socio de una agencia. Entonces, dado ese mismo origen genuino, pues considero que el objetivo de Hey Parceros nunca ha sido vender netamente cursos. Lo único es que por medio de las redes sociales siempre hay que buscar la forma también de que sean sostenibles, porque pues si yo no genero un ingreso que esté asociado a la actividad en la que me dedico la gran mayoría de horas del día, pues no tendría cómo entonces seguir subiendo videos y seguir haciendo cosas. Y creo que cada creador de contenido va buscando la forma. De una u otra forma, yo estoy prestando un servicio por medio de la agencia de estudios, en donde hay claridad de qué coberturas tiene el servicio
y también de que muchas personas se pueden basar en mi misma experiencia, de que ya viví el proceso, yo ya sé que es ser estudiante en Australia, yo supe que es comer un poquito de mierda, porque se come mierda, eso es innegable, pero de una u otra forma también puedo hacer más amena la experiencia de esa persona por base en mis vivencias propias. Y que llegaste, que coronaste, que no te quedaste en la visa de estudiante 10 años. Que yo conozco personas que llevan aquí 10, 11. El fin de semana pasado tuve una consulta con una familia que está en Australia y están ahora en la visa de posgrado, pero llevan 12 años en Australia. Ahora ellos están relativamente cerca finalmente, pero mira, 12 años con un estatus temporal con el que no te puedes plantar y empezar a planear tu vida a largo plazo porque estás atado a la visa de estudios o de posgrado, pues es triste, pero eso puede pasar. Y tú eres el ejemplo de que, hey, yo fui estudiante, llegué con unos metas, unos sueños, y luego cuando decidí quedarme tomé cartas en el asunto, me fui para donde me tocaba irme, no me quedé estancado donde ya estaba en mi zona de confort, me vine para Adelaida donde había cierta información, pero yo vine aquí a ser pionero y lo logré. Y ahorita te puedo dar mi ejemplo. Entonces algo de admirar, Camilo, te felicito, porque llegaste y le puedes decir a la gente, sí, pero mira que yo lo hice, lo logré. Creo que lo más importante también es siempre ser muy conscientes de que el camino de cada persona es diferente, y yo sé que puedo pues como hablar de mi historia y me siento orgulloso de mi propia historia, pero muchas veces también se me dificulta como hablar más de la historia porque creo que muchas veces el ser humano como que tiende a como a dejar esa parte como a un lado para enfocarse mejor como en ayudar sin querer como estarle mostrando a todo el mundo que sí, lo logré, lo logré. O sea, para mí esa parte todavía es un poquito difícil. Obviamente he aprendido como a reconocer siempre mis logros y mis triunfos, pero no me siento muy cómodo como siempre estar contándole a la gente de que he logrado cosas, porque de una u otra forma siento que eso puede como llegar a... Es como refregarle en la cara. De pronto eso, o como que este man siempre está como hablando de lo mismo. Ajá. Y también que muchas veces la gente se empieza como a comparar. Entonces yo no quiero que la gente se compare conmigo, sino que más bien yo les puedo ayudar como desde la misma información que les puedo compartir, desde las experiencias de otras personas. Pues de hecho yo creo que esta es la primera vez que yo hablo de mi historia. Tengo como un video por ahí contando un poquito de cuando me llegó la visa, pero generalmente Hey Parceros es un espacio para que las personas que logran ese tipo de cosas vengan y las cuenten, porque pues cada quien tiene una historia diferente y me parece que es chévere como ser ese canal para que otras personas también logren como contar sus propias historias. Buenísimo. ¿Y ahorita cuál es el próximo capítulo de Parceros? El próximo capítulo, yo creo que nos vamos para Corea desde los viajes, ese es el próximo destino. Por allá yo creo que en agosto voy a estar en Corea y seguramente voy a documentar un poco sobre este país. Y acá en este momento en Australia estoy enfocado en contar historias pronto de personas que cumplan como cierto perfil, que tengan algo para contar, porque pues en términos de las redes sociales también creo que vamos aprendiendo como a ser un poco más selectivos. Yo he sido muy disciplinado con el tema de las redes, pero creo que llegó un punto en el que quería grabar, mejor dicho, hasta un peo. Entonces en este momento estoy como, bueno, porque me escribe mucha gente y quiero contar mi historia, entonces yo les digo, bueno, envíame pues como tu recorrido. Obviamente todo el mundo siempre tiene algo por contar y todo el mundo tiene cosas chéveres por comunicar, pero estoy como poniendo un poquito más de filtro de a quién traigo al canal, que tenga de pronto algo que aportarle a la misma comunidad que se ha venido generando. Uh-huh. Buenísimo. Cami, muchas gracias por estar aquí en este espacio, por compartir tu historia, por abrirte al podcast de la residencia, y te deseo lo mejor. Ya sabes que aquí estamos para lo que necesites. Gracias por ser una persona que me ha impulsado mucho en estos medios. Me diste a mí la oportunidad de darme a conocer, y Gamba gran parte gracias a ti. Entonces te deseo lo mejor en tu próxima aventura y gracias por estar en el podcast de la residencia. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Creo que súper contento de compartir un poquito más sobre mi experiencia personal en Australia y
y también de que las personas como que conozcan un poquito más a quién está detrás de todos estos videos que hemos hecho y que hemos contado. Entonces, si luego me quieres por acá de vuelta, contamos otros temitas. De una, de una.